Continuamos en Despierta con CDN y hoy seguimos hablando de derecho y además de imputados. Recibimos ahora al abogado Carlos Balcácer y a José Martínez Opelman. Son parte de la barra de la defensa del ex procurador Jean Alain Rodríguez, acusado de orquestar una presunta red criminal de corrupción, lavado de activos y una cantidad de delitos que ellos mismos explicarán. Buenos días, abogados, qué bueno tenerlos aquí. Buenos días. Buenos días, gracias. Buenos días. Entendemos que ustedes tienen una especie de periplo, han hablado en varios medios de comunicación, se ha dicho que se robó en la casa del procurador, que mataron un seguridad y que probablemente esto todavía no esté totalmente claro. El seguridad iba a presentar un informe el día después de que lo mataron el día antes, y esto como que hay toda una estela de preguntas que la gente se hace, pero además se dice que le vulneraron todos los derechos al ex procurador Rodríguez, porque le han dado una sentencia o una pena anticipada. Cuéntenos ustedes. Este periplo al que usted se refiere es un esfuerzo que hace la defensa por equiparar el mediatismo del proceso del Ministerio Público. Es un esfuerzo que hacemos por contrarrestar el populismo penal al que ha sido sometido el ex procurador, y en otros casos también pasa lo mismo. Es por esa razón que hemos decidido hace unos días pues tratar de equiparar un poco la presencia de la argumentación de defensa de Jean Alain con la argumentación del Ministerio Público, que se presenta ante los medios de comunicación de una forma y en el expediente de otra. Un ejemplo y muestra de eso es que a ustedes se les ha dicho que se trata de una red criminal que estafó al Estado Dominicano más de 6.000 millones de pesos. Sin embargo, cuando nosotros vamos a la instancia imputacional de solicitud de medida de coerción, vemos que allí no se refleja ni una sola palabra que se asemeje a establecer un mecanismo para estafar 6.000 millones de pesos. O sea, que hay una versión para medios de comunicación y eso una es versión correcto. para el tribunal. Eso es correcto, eso es correcto. De hecho, se les ha dicho también a ustedes los medios de comunicación que habían sido distraídos o robados unos equipos de espionaje o de antidrón, sí. Y sin embargo, esos equipos de espionaje y de antidrón en la instancia imputacional de medida de coerción reconoce el propio Ministerio Público que están en su poder. Y así sucesivamente. ¿No están una en la serie... Villa de la Romana? No, señora. Decir, el día que se solicitan los allanamientos y el arresto de Jean Alain Rodríguez, lunes, estaban perdidos, dice el Ministerio Público. Y el miércoles, cuando se presenta la solicitud de medida de coerción, estaban en poder del Ministerio Público desde agosto del año 2020. Es por esas razones específicas y por ese desequilibrio de la participación del populismo penal del Ministerio Público en este proceso que nosotros hemos hecho este periplo, como usted le llama. Entonces, hoy estamos aquí a la víspera del conocimiento del recurso de apelación que busca la nulidad de la resolución que le impuso una prisión preventiva bajo el más grosero de los errores y violaciones de derechos fundamentales: limitar la defensa material del imputado. Y eso es inaceptable en un Estado social, democrático y de derechos. Y para solventar esa parte paso la palabra a mi colega, el doctor Carlos Balcácer. Bueno, gracias. En ocasión de tu inquietud, Yulisa, sobre el tema del homicidio del oficial, nosotros no queremos suscribirnos a lo que es ya la clásica cultura del doble expediente. Máxime cuando hace satélite, ¿no?, con un tema de opinión pública, como es el caso de la prisión de Jean Alain Rodríguez. Te digo la cultura de doble expediente porque si vamos al pasado reciente, vemos, por ejemplo, que tenemos un Mirambó que lo lanzaron, no, que se lanzó. Vemos un asalto al camión de Vimenca, que fue tal grupo, que fue tal sector. Vemos el caso de Tormenta, que fueron dos grupos a parar a la cárcel, policías y civiles. Vemos el caso de Orlando Martínez, que fue tal cosa, que fue este grupo, con un lugar, incluso hasta se quiso enrostrarle a voz ese hecho. O sea, no podemos caer en eso. ¿En qué creemos nosotros? Incluso el tema de Junior, Onza, y el tema de David Ortiz, que hasta ahora la versión que prevalece fue la de Jean Alain, tanto para el tema de Onza como para el tema David Ortiz. Y nadie con esta nueva autoridad ha revocado ningún tipo de criterio. Eso está tranquilo, tal cual, y avanzándose, procesalmente hablando, con la indagatoria que hizo Jean Alain, llámese el gobierno pasado. Bien,
han procurado incentivar diatribas, que la Procuraduría, que amplíe esto por aquí, y no hay forma, porque eso estuvo correcto como se hizo la investigación. Entonces no queremos en este caso, para sintetizarles, alterar la secuencia de lo que ha ocurrido. Ni siquiera sabemos si fue un homicidio calificado, si fue un homicidio simple, si fue una delincuencia aventurera, misma como ocurrió con Darío Gómez, mi criterio profesional. Le dieron un disparo en la ilíaca femoral y se murió a los 7 días. No quería matarlo. Ahora, no quería matarlo porque la dirección, a los delincuentes les encanta la caja torácica y la cabeza. Le encanta a los delincuentes, a los homicidas profesionales. Entonces, no queremos tomar esa ruta con este señor. Independientemente de que tenemos un choque, tenemos una colisión de criterios con una decisión del poder, que es el Ministerio Público. Eso no nos llama a nosotros a tener que decir que eso fue un plan para complicarle la vida a Jean Alain, para decir que quizás hay un plan y que su vida corre peligro. No podemos inscribirnos en eso. Vamos a esperar qué dice el DICRIM, qué dice el Ministerio Público sobre esta situación y si coordina con los elementos que tenemos a manos. Entonces nosotros entendemos que está bien. Si hay un punto de discordancia neurálgico, somos los primeros en aclarar y plantear nuestra posición. Pero hasta ahora no hay nada nuevo que vaya a alterar el curso de la investigación. Ustedes hacen una caricatura de la acusación del Ministerio Público y le queda bien. Jean Alain, de encabezar la política de la persecución criminal del Estado, ha terminado siendo perseguido, pero no bajo la acusación de que lo hiciera mal en la aplicación de responsabilidades de perseguir el crimen, de perseguir el delito, sino por cuestiones administrativas. Ahí es que yo digo que ustedes hacen una caricatura al respecto. No se trata de una caricatura como tal. Lo que estamos viendo en este expediente es la violación de la presunción de legalidad de las actuaciones de la administración pública. Me explico. Todas las actuaciones de un funcionario público se presumen legales hasta tanto esa presunción de legalidad dada por la misma ley de la Cámara de Cuentas sea rota por una auditoría de la Cámara de Cuentas o de la Contraloría General de la República. Esa presunción de legalidad hoy en día, dada por el legislador y por el constituyente, se encuentra extremadamente comprometida de manera ilícita. Y es el juzgamiento de Jean Alain Rodríguez. Entonces, lo que nosotros hemos planteado y lo que vamos a seguir planteando hasta la saciedad es que puede eso ser cuestionable. Sí, claro que sí. Y puede incurrirse en tipos penales por temas administrativos institucionales, claro que sí. Ahora, previa ruptura del principio y presunción de legalidad de las actuaciones de la administración. No a priori. Porque bajo qué criterio profesional o técnico, pericial, puede un particular cuestionar la actuación de la administración pública. Mañana puedo yo pararme con un cartel frente a una institución pública, cuestionar una decisión de un funcionario público, pero no tengo ninguna autoridad para hacerlo. La única autoridad dada por la ley es a la ruptura de ese principio dada por la Cámara de Cuentas y por la Contraloría General de la República. Entonces, pongo siempre el ejemplo de Jean Alain al respecto siguiente. Se le acusa de cuestiones de carácter de vicios de construcción de una obra civil que fue licitada a través de la Ley de Compra y Contrataciones Públicas, como si el funcionario público fuese responsable de la ejecución de un contrato en manos de un tercero. Y pongo siempre el ejemplo de las vacunas anti-COVID. ¿Puede el Estado Dominicano o el funcionario que haya autorizado la compra de una vacuna X, para no mencionar el nombre de ninguna, ser responsable porque el fabricante no le puso un componente o porque no funcionaron como debían? La realidad es que no. Y eso mismo ocurre en este proceso. ¿Puede el funcionario público ser responsable porque el impermeabilizante no funcionó? ¿O porque las duchas están muy altas? ¿O porque los inodoros son de aluminio cuando debieron ser de cerámica? Por ejemplo, esos son los absurdos que nosotros hemos iniciado en este periplo para desdibujar esa creación en la mente de la opinión pública hecha por el Ministerio Público a través de un mediatismo
fundamentado en lo que nosotros denominamos el lawfare. Y la jueza, incluso abonando lo que señala Hoffman, y la jueza fue la primera en verlo. Veamos. ¿De qué se le imputa en la instancia a Moya? De manejar ilícitamente cerca de 20 millones de pesos con Jean Alain. Algo que ese señor no debió ni siquiera haber pasado por ese edificio del Palacio de Justicia. ¿Y qué hace la jueza? Veamos lo primero. A y B. A. ¿Cuántos imputados son? 8. 4 se fueron para la calle. Se fue la mitad. Abogados, ¿qué? No, un segundito. Te dije A y B. B. La jueza le dice a Moya, y mucho fijó, vete para tu casa y paga 100,000 pesos. Por la flaquencia de la imputación. Natural. O sea, la consistencia, la densidad. Si tú ves los 20 millones drenados al Estado, es para que tú lo envíes para el 15 con una prisión preventiva. Si fuera un expediente. Si fuera un expediente sólido, claro. Pero no, si 1 millón son de modalidad, son 100,000 pesos. De 20 millones, vete con 100,000 pesos para ver qué pasa. Entonces, donde hay un entramado, donde uno vincula al otro en base a los hechos. Que en una actitud de objetividad debiera el Ministerio Público archivar eso. Bueno, antes de... y al margen de eso, incluso recurriendo a mentiras, a mentiras a través de la falsedad. Pero ya eso es un tema que ya lo vamos a abordar ya en otra instancia, otro escenario. Abogados, ustedes están pidiendo que cesen o que la jueza prescinda de toda medida cautelar, que el ex procurador general de la República siga este curso en libertad y que se presente ante la justicia en el caso de que tenga que hacerlo, en fin. Porque ustedes argumentan, entre otras cosas, que, y cito, no hay ningún elemento que le permita a nadie establecer de manera fehaciente que él ha intentado fugarse de nada. ¿Desde cuándo Jean Alain Rodríguez sabe o sabía que tenía una suerte de, no se llama impedimento porque no era un impedimento, la Procuraduría Especializada de Persecución contra la Corrupción, entendemos que fue esa entidad la que llevó adelante esa alerta migratoria? Tiene un nombre ilícito. ¿Desde cuándo? Hay que darle la ¿Desde connotación. cuándo sabía Jean Alain Rodríguez que había un proceso judicial en su contra porque se había presentado con uno de sus abogados, con el señor Biaggi? ¿Desde cuándo eso ocurrió? ¿Y por qué en todo caso él intentó salir del país en 2 oportunidades sabiendo que ese proceso se estaba ejecutando, aunque no tenía impedimento oficial de salir? Explícale, y luego yo le explico lo de la nulidad de la decisión. Rápidamente, el derecho a la libertad de tránsito solamente puede ser limitado por una decisión de carácter judicial. Ningún funcionario público de un plumazo puede impedir que usted salga del país. Porque la condición de imputada de una persona es una condición que se da de carácter formal, no de manera silvestre como la verdolaga, ni de manera medalaganaria por un funcionario público. Es decir, nadie puede presumir que tiene un impedimento de salida porque un fiscal lo dijo en un medio de comunicación o porque yo lo presumo. Eso es una limitación de un derecho fundamental que tiene que darse a través de una decisión judicial, que no ocurrió en este caso. Por lo tanto, esa vulneración del derecho a la libertad de tránsito que sufrió Jean Alain no se erige en un intento de fuga, es lo contrario, se erige en una vulneración del derecho fundamental de parte del Ministerio Público. Señalado por Ese es el verdadero enfoque de ese asunto, que es lo que motiva la carrera para someterle a la justicia el lunes. ¿Por qué? Pero sí, Para tapar pero esa vulneración un momento, grave y flagrante Opperman, de un derecho fundamental. Abogado, sí. Esa es la realidad. Pero yo voy a insistir en esto, porque la pregunta está fundamentada en la solicitud que ustedes le hacen al tribunal, que es déjenlo libre porque él no va a sustraerse del proceso. Si él no tiene impedimento de salida del país, tal y como usted está señalando, porque no hay nada que lo diga, él podría salir mañana a Curazao o a donde sea, ¿o no? Pero salir implica que se va a fugar. No lo sé. Mire, en estos días... O sea, él podría salir, según usted, del país en medio de este proceso. Mire, le voy a explicar un ejemplo muy sencillo. Los imputados del caso de Odebrecht tienen 4 años conociendo su proceso en libertad. Sí. Han entrado y salido del país. ¿Se han fugado? Han solicitado permiso en el caso de Díaz Rúa. ¿Se han fugado? La respuesta es que no. Usted tenía aquí un togado, colega, que admiramos muchísimo, abogado de un imputado también, que nunca ha sido sometido a ninguna medida de coerción y ha acudido en libertad a su proceso. Es que la libertad del ser humano es la regla, la excepción bajo condiciones muy especiales.
es la prisión preventiva. Entonces tenemos que tener elementos objetivos, no subjetivos, que nos hagan entender que una persona no ejerce garantías para el proceso, porque la prisión preventiva no es una pena anticipada, es una medida para asegurar que el proceso transcurra. Solo para cerrar este proceso, Miriam Germán emitió un documento cuando eso ocurrió, en donde dijo que tomaría medidas al lugar. Mandó a retirar todas esas alertas migratorias. ¿Qué medidas tomó? No, yo lo que ocurre, déjame orientarte. ¿Pero tomó alguna medida, Miriam Germán? No, lo vamos a tomar No lo nosotros. sabemos. No, lo vamos a tomar nosotros. Oye, en síntesis, tú planteas que, de acuerdo a... me imagino que estás leyendo, obviamente, la conclusión de nuestras peticiones. Nuestras peticiones es una tríada. En primer lugar, la anulación de la decisión rendida por la jueza de la instrucción. En segundo lugar, subsidiariamente, en caso de que fuera rechazada, que es difícil, entonces la libertad pura y simple, bajo la caución juratoria, si prometo no evadirme o sustraerme. Y tercero, entonces, imposición de una o varias medidas de sujeción. Bien, ¿qué está ocurriendo? ¿Por qué hay que pedir anulación de la sentencia? Porque es que la jueza asumió una actitud que ni siquiera ni en el esclavismo, ni en el feudalismo, ni en el socialismo con Arnaldo Ochoa, presidiendo Fidel Castro, el Consejo de Justicia, se ha cometido. Es decirle a Jean Alain, doctor, con el mallete, no se refiere a puntos probatorios, Usted no puede estarme conculcando a mí un derecho que yo tengo, que me garantiza la Constitución. Ella tiene que tutelar del derecho a Jean Alain de hablar lo que él quiera. E incluso es tan delicado y tan sagrado el derecho de declarar que el legislador se cuide y dice, cuidado, si tú incrimina ahora, porque está prohibido. Entonces, ¿qué hace? Pero como hay dos cosas, el tema de la conculcación a la libertad de tránsito, mira, Germán, irritada, pese a que está desconectada legalmente del caso Jean Alain Rodríguez, a través de una instancia de inhibición, ella viene y rompe el silencio. No le queda más remedio, porque ella no quiere que se le vuelque encima esta situación de atropello. Y dice, y delata, ella dice y delata, y aconseja. ¿Qué dice ella? Que ella convocó al director de Migración, a Enriquito García, creo que al director del DNI, a Jenny Berenice Reynoso Gómez y a Camacho, y que los dos de la derecha dijeron que están de acuerdo con ella. Y ella delató una situación que pudo haberse ella tragado. Y dice, no, yo no me voy a tragar esto. Y dice, y estos dos no estuvieron de acuerdo conmigo. Es decir, estos dos estuvieron de acuerdo con el Código de Instrucción Criminal francés derogado, que el sargento Ruperto te pone un impedimento de salida a ti, un jueves, un viernes. Bien, o te iban a buscar preso. Ellos dos. Ellos no han asimilado el Código Procesal Penal. Y dice ella, y esa actitud conlleva sanciones disciplinarias. Naturalmente, yo digo que también lleva sanciones penales, porque eso no se va a quedar así. Fundamentalmente con Camacho, que ha ido muy lejos y que se ha metido a falsificador ideológico de documentos. ¿Por qué? Porque Jean Alain escribió en la casa que era de Quirino, Ernesto Paulino Castillo, escribió, una compañía invirtió 34 millones de pesos y hay que devolvérselo. Y él dijo, aprobado, previo, debido proceso legal. Aprobado, debiendo cumplir proceso legal, o sea, un futuro simple. ¿Qué hace Camacho? Pone la instancia imputacional que él escribió, aprobado, debido, cumplió, pasado, pretérito simple, proceso legal. O sea, no, Jean Alain dijo no aprobado porque se cumplió el proceso legal. No, así no. Se llama falsedad intelectual. O sea, tú desnaturalizar el sentido de lo que tú escribiste. Y usted no puede estar haciendo eso. Atento y en soporte de que usted representa el interés social. No, así no. Abogados, entonces, quiero preguntarles, a propósito de lo que ha dicho el abogado Opelman, de la construcción de las cárceles, que es, digamos que, la acusación más fuerte que tiene todo este expediente que involucra a Jean Alain Rodríguez y a otros. Pero entre otras cosas, habla de que se perdió dinero, se sustrajeron bienes, pasó una cantidad de cosas que lleva al sistema de humanización de las cárceles. Y esa es, digamos que la parte neurológica de la acusación. Esa acusación dice que se compraron equipos que nunca se entregaron y que todavía hoy no están fabricados, que se tomó el lugar menos adecuado para construir esa cárcel y que hubo que invertir millones y millones de pesos para hacer rellenos en una zona donde las cárceles se van a inundar o se van a caer y que una parte de eso no se va a poder utilizar.
que hubo sobornos y que los sobornos se llevaban en bultos, en dinero en efectivo, y se dijo inclusive quién los recibía, por la construcción de las cárceles, el sistema de humanización de las cárceles, etcétera. Ahora, tenemos a Jean Alain Rodríguez y a otros apresados. Hay uno que está prófugo, que era su asistente o su mano derecha, pero no tenemos contratistas incluidos. Para que haya sobornados, tiene que haber sobornadores, entendemos nosotros, siendo neófitos en el proceso. ¿Cómo asumen ustedes esta parte? Y quiero que la gente entienda que estamos hablando con la defensa de Jean Alain, no con el Ministerio Público, y que probablemente todo lo que digan tiene que ser en beneficio de su cliente, quien paga esta defensa. Claro, cada quien argumenta en beneficio de su postura. Pero es una realidad que está latente. Exactamente, pero en ese expediente, a menos que haya una segunda parte, no hay contratistas involucrados. Entonces, ¿podía darse un proceso de soborno por estas construcciones donde no se involucren a los que construyeron, que serían los que pagaron los sobornos? No hay contratistas, ni lo sabrá, porque no existieron sobornos en estas construcciones de estas cárceles. Esa es una realidad indiscutible. Por eso usted ve, y su misma argumentación lo refleja, que la queja es una queja sobre criterios, que el terreno no era adecuado, usted cree que debía ser otro, yo creía que debía ser ese, que se entra agua, que hay agua en algunas partes, usted entiende que debía estar seco, yo entendía que ese terreno que era del Estado era el mejor terreno y el más barato porque era gratis, porque no se le ha dicho a ustedes que el terreno donde se construyó la Nueva Victoria, que ahora se llama Las Parras, en un intento de desaparecer todo lo que se hizo en el pasado, ese terreno es del Estado Dominicano, del CEA, no costó un peso. Digo, las cárceles tampoco costaron mucho porque se construyeron con el dinero de los sobornos de Odebrecht, esa multa que tuvo que pagar esa compañía. Entonces, ¿dónde está el soborno? ¿Dónde está la prueba de ese soborno? Pues bueno, podemos si el identificarlo. Dice que llevaron sacos de dinero es porque ellos tienen pruebas. Bueno, eso lo dice una testigo que la doctrina llama testigos basura, sin que eso implique su condición personal. ¿Por qué? Porque es una testigo que fue sometida en esta administración por un robo en esta administración a la misma Procuraduría General de la República. Esa testigo se robó en combinación con otras personas, nada más y nada menos, que 700 televisores del plan de humanización. Y esa es la persona que después de ser sometida a una prisión preventiva, sale de la prisión preventiva y le dice al Ministerio Público lo que el Ministerio Público quiere que le diga. ¿Pero puede esto debilitar el expediente? Pero claro que sí, por Dios. Es que ese testimonio es un testimonio dado en virtud de un intercambio. Tú me dices algo y yo te mejoro tus condiciones. Y efectivamente así pasó. Mientras Jean Alain se encontraba en la imputación inicial... Una actitud vandálica del Ministerio Público con lo que están diciendo. Bueno, es que esos son los hechos. Esa no es mi opinión. No, perdón, más de ahí. Yo te voy a decir por qué. Oye, ¿por qué? Porque ya eso corresponde a un dogma. Veamos, ¿cómo es posible que tú el lunes, tú le dices a una jueza que este señor, llámese Girón, Sánchez Medina, Reinieri y Sánchez Medina, esta persona, hoy lunes, tiene gran densidad de fuga, de sustraerse y de obstruir la investigación? Eso es el lunes. El martes, tú procuras a esa persona esposada y hablas con ella. Y el miércoles tú le dices a la misma jueza, en un aplazamiento que hubo, no, ya no hay peligro de fuga para ella, ni va a obstruir tampoco. Esa categoría de dinámica de fuga y de obstrucción de la investigación, eso no puede cambiar de un lunes para miércoles. Por el intercambio. Cambió porque es complaciente. Pero era una ladrona para ti, porque se llevó un furgón de abanico y de tostadoras y demás electrodomésticos. Entonces, así no puede funcionar esto. Y con el tema de las cárceles, en el caso de La Victoria, de la penitenciaría del Poblado de La Victoria, tu pregunta es muy objetiva, muy inteligente. Veamos, no hay sobornantes ni sobornados. Podría darse el caso de un sobornado y que no haya forma de que el sobornante aparezca. Es posible, como el autor y el cómplice, eso es verdad. Ahora, ahí están las 5 firmas. Y ocurre y viene a ser que uno de los contratistas que interviene es Lisandro Macarrulla, defendido, no políticamente, porque doña Milagro Ortiz Bosch no necesita eso,
sin lisonjas, porque no necesito ni hacemos eso. Pero esa doña usted, es una doña usted, doña Milagro Tiboso, con sus 85 años a cuesta, le dijo a la Procuradora, a la Procuraduría General de la República, de forma indirecta naturalmente, que eso era un hombre serio. Ahora, márchenle. No, porque aquí hay ejemplos paradigmáticos. Ahí tenemos Faña, que fue segregado del poder. Ahí tenemos a Andrés Bautista, que es del PRM, y el PRM no ha dicho, esta boca es mía, para defenderlo a él. Entonces, ¿por qué no le marchan a él? Porque van a chocar con la verdad. Ese es el problema. ¿O por qué no buscan a alguien que señale a Macarrulla? Y no es que estamos colocando a Macarrulla de escudo como estrategia. No. Nosotros fíjate lo que te hablaba de la muerte de ese mayor. No vamos a pecar en río revuelto ni en confusión. No es nuestro discurso. Entonces, pero ha servido para la defensa que salga el gobierno a defender a Macarrulla también. Bueno, pero ese no es nuestro objetivo. Bueno, nuestro objetivo es demostrar la verdad. Y la verdad es muy clara. Se duplicaron los espacios para internos en la República Dominicana en menos de 2 años. Se terminó para siempre con el hacinamiento de las personas privadas de libertad. Y hoy, bajo el argumento de que se moja el parqueo, o de que las tuberías están por afuera, o de que unos equipos electrónicos perdieron la garantía, esas personas siguen en hacinamiento por no reconocer ese gran logro y esa gran ejecutoria. Pero entonces, ¿por qué está preso el ex procurador? ¿Por qué están presos los demás? Por una venganza, no directamente por Miriam, ni auspiciada por Miriam Germán. No. Es una venganza refleja por lo que pasó con Miriam Germán. Y el tema del concurso de los fiscales. Y el tema del concurso de los fiscales. Ustedes no escucharon que antes de ayer... Pero es que Jenny Berenice no necesita eso. Hablando en buen derecho, Jenny Berenice no necesita vengarse de Jean Alain para defender a Miriam Germán, para ella salir. Pero no nosotros lo necesita, no hemos mencionado a Jenny Berenice. No. Pero necesita. Aquí quien lleva el caso Jenny Berenice tampoco. Espérate, pero le deleita. Le deleita. Vamos, sí, le deleita. Lo deleita porque ella estuvo en Fiscalía del Distrito. No le sirve nada, no le gusta, pero le entretiene. Vamos a llamarle así. Vamos a llamarle así. Y te puedo decir de ella, es laboriosa, es una mujer insobornable. Jenny Berenice Reynoso Gómez. En eso, ahora, tiene esa catadura, para que tú estés claro. No me defienda, compadre. Se acabó el tiempo, abogado. No, tiene esa catadura. O sea, a veces le encanta hacerle daño a un adversario. Y por eso estamos nosotros aquí. Bueno, pero ¿por qué habrá elegido a Jean Alain si Jenny Berenice tiene sus propias luces? No necesita ella elegir a Jean Alain. Bueno, fíjate una cosa. ¿Qué tiempo dice la ley que tiene que permanecer en el puesto un fiscal? 4 años. 4. Ella permaneció 7. 7. Y entonces, ¿qué hubo? Oye, hubo que ascenderla y la llevaron a la Procuraduría General de la Corte. La ascendieron porque le tocaba. Sí, pero a regañadientes. Ella no quiso ir para la Procuraduría General de la Corte apelación. No estaba ahí. O sea, estuvo ahí, pero no le agradó. Gracias. Incluso ya lideró un grupo de fiscales que plantearon litis en contra de la Procuraduría por el tema de los concursos. Entonces tú me dices a mí que eso no es retaliación. Y donde también quizá haya gente del gobierno que también aplaudan esa decisión. Y es bueno que el gobierno me vea trabajando bien. Porque vamos a estar claros. Abinader hablaba de casos no prescritos. Antes de Danilo Medina, eran no prescriptos, ya como si fuera abogado, es un término de abogado. Voy a contar los casos no prescriptos, ya no habla de los casos no prescriptos. ¿Qué significa eso? Abogado, gracias. Se nos fue el tiempo. Les agradecemos a ambos que hayan estado acá con nosotros. Nelson, gracias no sé si te quedó algo, nada.